Hola. Bien. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Facundo Ror. Hoy día estoy trabajando como ingeniero de software senior en Mercado Libre. Y la idea de esta charla es poder darles una explicación un poco directa a tierra, realista y demás de lo que fue mi experiencia tanto en la universidad como el paso de la universidad al trabajo. Y tratar de sencillamente poder llegarles un poquito y hacerles entender las diferentes oportunidades que tienen en el sector del TI, que es tecnología de la información. Pueden ser diversas carreras de informática, análisis de datos y demás. Y bueno, la idea de hacer esto, y gracias a ellos por la invitación que me dieron, es porque hace un par de años también me encontraba en la situación en la que están ustedes, quizás en los últimos años de la secundaria, tratando de elegir qué rumbo a seguir, con un montón de incertidumbres y dudas de qué podía llegar a ser. Y la verdad que si alguien en ese entonces me decía que un par de años después iba a estar trabajando para una de las empresas de tecnología más grandes de Latinoamérica, me les cagaba de risa, perdón la expresión, porque honestamente no tenía ningún conocimiento, usaba la computadora por ahí para jugar, para boludear, lisa y llanamente. Y tampoco tenía contactos, nunca jamás había tocado una línea de código en mi vida, entonces sí, era algo poco creíble para mí en ese entonces. Lo que sí tenía era curiosidad y era ganas de resolver problemas, lo cual me llevó a arrancar en este mundo, ¿no? Y un poco por qué quiero tratar de contarles las diferentes oportunidades que hay en este sector, es porque el mundo de la tecnología hoy en día es uno de los campos más dinámicos que existen en cuanto a carreras y en cuanto a profesiones. Hay un abanico enorme de posibilidades y diferentes alternativas que pueden elegir dentro del mundo de la tecnología, y es también uno de los sectores que más está creciendo últimamente. Todos los días aparecen empresas nuevas, carreras nuevas, nuevas formas de trabajar y de hacer las cosas, lo cual crea una alta demanda también de profesionales de la tecnología, y bueno, también eso es un motivo que puede llegar a sumar, ¿no?, en la elección de su carrera. Bueno, antes de arrancar con lo que fue mi trayectoria en la universidad, les quiero contar cómo pasé de la etapa donde están ustedes hoy, que fue en los últimos años de la secundaria, a decidir qué estudiar. En mi caso, como les dije, usaba la computadora por ahí para jugar, para ver gameplays en YouTube, y se me ocurrió una vuelta, bueno, capaz que yo podía, con mi conocimiento y con mi ingenio, tratar de hacer algo similar a eso que yo veía, ¿no? Entonces empecé de a poco a mirar tutoriales en YouTube, a descargarme el código de Google y demás, y a probarlo en mi computadora, a modificarlo, a entender cómo funciona. Y miles de veces rompí cosas, me fallaron un montón de programas, me encontré con un montón de problemas que no pude resolver, pero las pocas veces que sí podía resolver lo que hacía, me llenaba un poquito de orgullo y de motivación de decir, che, capaz que puedo llegar a ser bueno en esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando decidí en la secundaria, en el último año de hecho, bueno, voy a estudiar programación o algo relacionado a la programación. Buscando diferentes carreras en la zona, en ese entonces no había tanta variedad como existe hoy en día, pero me interesó mucho la Tecnicatura Superior en Programación en la UTN de Paraná. Bueno, me inscribí a último momento y bueno, estuve con mucha incertidumbre hasta que terminé la secundaria y comencé la facultad. Lo estuve preparando para hacer el curso de ingreso, y bueno, cuando llegó el momento me fue bien en el curso de ingreso y arranqué la facultad. La facultad me dio herramientas muy importantes, como por ejemplo lo que son estructuras de datos, algoritmos, conceptos de programación orientada a objetos y demás, pero nunca perdí esa cualidad tan importante que siempre deben tener de ser autodidacta, ¿no?, de buscar resolver cosas por uno mismo. Bueno, ya pasamos
un poco adelante de lo que es la experiencia laboral, pero antes quería mencionarle que ese ser autodidacta a mí me llevó, por ejemplo, en el anteúltimo cuatrimestre de la facultad a meterme adicionalmente de cursar en un equipo de gurises de la facultad que desarrollaba modificaciones para videojuegos. En ese entonces desarrollamos un mod para un servidor de GTA V, que capaz que algunos de los gurises conocen. Nada, fue una experiencia muy zarpada porque aprendí lenguajes de programación nuevos que en la facultad por ahí no me enseñaban, aprendí arquitectura de software, aprendí metodologías ágiles, aprendí a trabajar en equipo, lo cual es una cualidad súper importante para desarrollarse en este mundo. Y bueno, fue una experiencia que me sirvió muchísimo para lo que sería empezar a construir un currículum básico, porque literalmente mi experiencia laboral sea eso. Y eso me serviría para el último cuatrimestre de la facultad. A ver, yo ya sabía en el último cuatrimestre de que para recibirme de mi carrera necesitaba sí o sí hacer una pasantía. Y bueno, en lugar de quedarme con los brazos cruzados y esperar a que termine la carrera y después ver si consigo una pasantía o no, en el último cuatrimestre de la facultad empecé a tirar currículums a absolutamente todas las empresas de tecnología que encontraba en Google en la zona, que son muchísimas. Por suerte hay un montón de salida laboral con respecto a esto. Y la última hice creo que 3 entrevistas, de las cuales no quedé, y la última empresa a la que tiré currículum me contestó que quería hacer una entrevista conmigo, ¿no? Esta empresa es, o era, ya vamos a llegar ahí, Kaizen, que es una empresa de Rafaela, fundada por Pablo Casina. Eran 3 personas al principio cuando la fundaron, eran gurises como ustedes o yo en aquel entonces, que terminaron la facultad, se juntaron los 3 y dijeron, che, ¿qué pasa si nos armamos una empresa de software, no? Bueno, para el momento de que Kaizen dejó de ser Kaizen, eran 80 personas. Pasaron de ser 3 gurises con una idea en la cabeza de hacer algo zarpado y terminaron contratando a 80 personas. O sea, el crecimiento que tuvieron a lo largo de los años fue inmenso. Bueno, tuve una entrevista en Kaizen. La entrevista, gurises, duró 10 minutos. Yo pensé que fue horrible. Me preguntaron un par de cosas que yo contesté con mis palabras, porque así entiendo las cosas. Siempre busco entender las cosas con mis palabras y explicarlo a mi manera. Literalmente el entrevistador se levantó, me dio la mano, me dijo muchas gracias, cualquier cosa te avisamos. Bueno, yo salí obviamente pensando que no iba a pasar la entrevista otra vez. Y bueno, al día siguiente el área de recursos humanos de Kaizen se contactó conmigo diciéndome que les interesaba contratarme como pasante. Bueno, obviamente imagínense mi felicidad, estuve esperando un montón de tiempo para ese momento, así que estaba re contento. En febrero de 2018, habiendo ya terminado lo que es el cursado de la facultad, comencé la pasantía y tuve que hacer un trabajo de investigación como parte de la pasantía para poder aprobarlo. Y lo que elegí fue la investigación sobre un framework de desarrollo que se llamaba J-Hipster, hoy en día ya no existe tampoco. Y fíjense que hace 7 años, en 2018, la tecnología va avanzando un montón, súper rápido, y por eso también genera tanta oportunidad. Y bueno, el trabajo de investigación trataba de cómo implementar J-Hipster en proyectos reales. Permiso, voy a tomar un poquito de agua. Y bueno, por parte de la empresa Kaizen, lo que me propusieron es, bueno, vos hiciste este trabajo de investigación, ahora aplícalo a una aplicación real. Y ellos en ese entonces tenían una aplicación que era una aplicación de rastreo y seguimiento de recursos humanos. Entonces lo que yo hice fue crear esta aplicación con J-Hipster y implementar la API de Google Maps para que a través de esta aplicación los dueños de la empresa podrían seguir en tiempo real en qué área de la empresa se encontraba cada persona que trabajaba ahí. Lo cual fue increíble, la primera vez que me había tocado hacer algo así. Bueno, estuvo genial. Bueno, terminé la pasantía, que fue de febrero a abril, y tuve que presentar el proyecto en la facultad, lo aprobé, y cuando lo aprobé, bueno, obviamente me recibí y me llegó la noticia de que querían contratarme como programador junior en Kaizen. Bueno, arranqué en
mayo de 2018 a trabajar para Kaizen y durante esos meses trabajé en varias aplicaciones. Trabajé para un banco de comercio exterior, trabajé para Río Uruguay Seguros, una empresa de seguros, trabajé para el Ministerio de Modernización de la Provincia de Buenos Aires, todo siendo programador full stack. Full stack es un programador que diseña tanto el frontend como el backend. Frontend es todo esto que nosotros vemos, es la parte visual, por así decirlo, y backend, hagan de cuenta que acá atrás hay toda una lógica de negocio que hace funcionar cualquier aplicación que usamos. Entonces yo hacía las dos cosas. Y bueno, trabajando en todas estas diferentes aplicaciones y usando todas estas diferentes tecnologías, durante esos meses absorbí un montón de información. Trabajé con un equipo que estaba en constante movimiento y me ayudó un montón a crear lo que son el cimiento de lo que soy hoy en día como profesional, ¿no? Y bueno, pasados esos meses, bueno, ahí está lo de frontend y backend y demás que les mencionaba hoy. Pasados esos meses, una mañana llega el dueño de la empresa a darnos una noticia que la verdad a mí me cambió la vida. Básicamente llega Pablo y dice: bueno, muchachos, a partir de ahora nos compró uno de nuestros clientes. Ese cliente era Mercado Libre. Entonces, imagínense la sorpresa para nosotros. O sea, Loco hizo una conferencia para las 80 personas que estábamos en la empresa diciendo: bueno, los compraron. Fue súper sorpresivo. Fue un periodo de un montón de incertidumbre porque tuvimos que agarrar y empezar durante 2 meses un proceso de nivelación para aprender las tecnologías que utilizaban en Mercado Libre, que eran diferentes a las que nosotros veníamos utilizando. Además de eso, Mercado Libre tiene tecnologías propias, que son privadas, entonces como nosotros no conocíamos nada de Mercado Libre, obviamente no conocíamos estas tecnologías. Entonces, bueno, fue un periodo de un montón de incertidumbre, nos la pasamos todo el día literalmente aprendiendo, viendo cursos de YouTube, nada pago, o sea, literalmente en el laburo veíamos videos gratis de YouTube para aprender sobre todo esto. Bueno, pasado este periodo de nivelación, llegaron un día y nos asignaron los equipos, o sea, a partir de... Acá. Bueno, fue un poquito antes que esto. A principios a principios de 2019, cuando pasamos ese periodo que arrancamos en noviembre de nivelación, nos asignaron los equipos y comenzamos a trabajar en Mercado Libre. Ahí me comencé a desarrollar como analista, que sería como un programador junior dentro del Mercado Libre, y puramente aplicado a lo que es el frontend, que es lo que le explicaba, que es toda la parte visual. Bueno, estuve trabajando durante 2 años como analista hasta 2020, que me ascendieron a programador senior, y después de eso en 2022 me ascendieron a programador senior, y bueno, eso es lo que soy actualmente en Mercado Libre. En Mercado Libre trabajamos dentro de un equipo de back office. Back office se le denomina en cualquier empresa de tecnología a un equipo que realiza software que quizás no se ve directamente en el público, ¿no? Este equipo de back office es un equipo de back office de Mercado Pago, una aplicación que usan para el kiosco, transferir plata, cuando se juntan a comer un asado, etc. Y nosotros lo que hacemos es desarrollar aplicaciones para el equipo de operaciones de Mercado Pago. Entonces, cuando por ejemplo tienen un reclamo que hacer a través de la aplicación o algo por el estilo, es muy probable que la persona que nos atiende en el reclamo utiliza nuestras aplicaciones para resolver sus problemas, sea cual sea, ¿no? Bueno, de ahí en adelante, desde 2022, me sigo desarrollando como ingeniero de software senior, lo cual todos los años me obliga a mantenerme al día, a mantenerme desafiado y demás, porque todo el tiempo surgen tecnologías nuevas, lo cual es algo de lo lindo de esta carrera, ¿no? Y bueno, acá muy brevemente se me ocurrió decirles por qué por ahí decidiría yo o quizás ayudarles a ustedes a decidir estudiar una carrera relacionada a la tecnología de la información, no específicamente programación, sino cualquier otra. Primero, porque
los ayuda a ustedes a desarrollar habilidades cognitivas, o sea, los ayuda a encontrarles formas más eficaces de resolver problemas. Los ayuda a potenciar la lógica, a ser creativos, a tener pensamiento crítico. Segundo, porque como les mencioné, es un área que tiene innovación todo el tiempo. O sea, hoy en día en el mercado libre estamos utilizando tecnologías que hace un año jamás hubiésemos pensado que iban a existir. Con todo lo que es la revolución de la inteligencia artificial, es impresionante lo rápido que van avanzando las cosas. Bueno, otro punto es que hay una alta demanda laboral. Siempre el mercado está buscando talentos en el área de tecnología y, bueno, como mencioné, hoy en día eso se enfatiza mucho más con lo que es el surgimiento de herramientas de inteligencia artificial. Y algo que está muy bueno, o por lo menos a mí me inspira bastante, es que podés llegar a tener un impacto global. O sea, literalmente las cosas que salen de tu cabeza pueden impactar positivamente en la vida de un montón de personas, y lo cual eso, por lo menos creo que está bastante bueno. Bueno, entiendo que la mayoría son de por acá cerca. Les muestro brevemente por ahí algunas oportunidades de estudiar relacionadas a tecnología en la zona. Tienen la UNER y UADER, que entiendo que están tanto en Oro Verde como Paraná, donde tienen licenciatura en sistemas y licenciatura en sistemas de información. Algunas de esas carreras tienen título intermedio también a los 3 años, que son, me parece, analista en sistemas. También tienen otra carrera que acá no está, pero un amigo la está estudiando, que es licenciado en análisis de datos, me parece, que también es algo que está súper buscado hoy en día, que básicamente son profesionales que desarrollan aplicaciones que analizan grandes cantidades de datos y sacan estadísticas y demás, reportes, lo cual hoy en día las empresas buscan muchísimo. Bueno, también tienen en la Villa la Universidad Adventista del Plata, que tiene licenciatura en Sistema de Información y analista en Sistema, que también es un título intermedio, y la UTN FRP, que tiene la Tecnicatura Superior en Programación, que fue la que elegí yo, que es una carrera de 3 años, incluida la pasantía. Creo que también la UTN tiene ingeniería electrónica, donde se aprende programación, y está muy bueno. A ver, oportunidades sobran. Hoy creo que alguna de estas acá no existía, esto no existía, por eso terminé decidiendo estudiar Tecnicatura Superior en Programación. Entonces oportunidades hoy tienen un montón. Tienen también un montón de material para aprender online, así que existen una banda de oportunidades, ¿no? Por ahí me gustaría cerrar con tratar de derribar un par de mitos sobre que es estudiar programación o cualquier carrera relacionada a la tecnología. Lo primero que le van a decir, o lo primero que capaz van a pensar ustedes, es que, uy, no, hay que ser un genio para hacer esto. Y la realidad es que no, gente, yo ni ahí que era el mejor del curso, acá hay 2 compañeros míos van a saber que eso fue realmente así. Creo que me gradué de la secundaria con un promedio de 6.7, lo cual es bajísimo. Pero sí tienen capacidad de resolver problemas, y si tienen ganas de resolver problemas, y si eso los inspira y tienen curiosidad para hacer esto, créanme que tienen muchísima capacidad para poder estudiar algo así. Otra cosa que se cree es que, bueno, o hay que tener contactos para entrar a laburar en una empresa, o hay que tener un montón de guita para tener la mejor computadora para poder arrancar. No, gente, literal mi computadora se caía a pedazos. Creo que tiraba el Counter 1.6 en aquel entonces, o sea, un juego súper básico, y eso era una banda para mí. No conocía a nadie, jamás toqué una línea de código, nunca conocí a un programador. De hecho, conocí a programadores de acá de María después de arrancar a estudiar, porque no es una carrera que mucha gente conozca. Y nada de esto es absolutamente necesario para arrancar. Yo arranqué con, como les dije, una computadora súper básica, pero literalmente hoy en día ustedes pueden ver desde el celular tutoriales de programación. Tienen aplicaciones en el celular que les enseña lógica sobre programación, que les enseña estructura de datos, programación orientada a objetos, que los va a ayudar a construir un cimiento súper sólido para después arrancar a estudiar una carrera relacionada, ¿no? Entonces, contactos tampoco se necesitan. Yo terminé la facultad y, como les dije, empecé a tirar un montón de currículum. Me rechazaron de una banda de lugar, pero al final sí quedé dentro de esos otros lugares.
y conocí un montón de gente en la misma situación que yo cuando arranqué a laburar en esta empresa, chicos de móvil, chicos de San Pinto, que también salieron de por ahí un pueblo donde quizás este tipo de carreras no son tan normales, pero aún así llegaron a poder estudiar y conseguir laburo dentro del área. Tienen un montón de carreras relacionadas, no necesariamente tiene que ser programación. Y cualquiera de estas habilidades que les mencioné hoy de querer resolver problemas, de buscar formas de innovar, de ser autodidacta y demás, los va a ayudar para cualquier carrera y para cualquier trabajo que ustedes decidan hacer en el futuro. Y es algo que las empresas buscan un montón. Cuando te entrevistan, no les interesa ver qué tanto lenguaje de programación o qué tantas tecnologías sabes de memoria. O sea, para saber cosas de memoria está ChatGPT, nosotros estamos para resolver problemas. Y eso es lo que las empresas valoran hoy en día. La capacidad de resolver problemas, la capacidad de innovar, la capacidad de no rendirte fácilmente ante situaciones. Eso es lo que las empresas de tecnología buscan hoy en día. Entonces tienen un montón de capacidades y de oportunidades para estudiar algo por el estilo. Bueno, por último, antes de cerrar y arrancar un pequeño ciclo de preguntas, si tienen ganas, les quiero agradecer mucho por su tiempo acá, por escucharme. Perdón si se hizo un poco extensa la charla. Y bueno, nada, eso. Muchas gracias. Muy bien, Facu. Muchas gracias. ¿Alguien tiene preguntas para hacerle? Benja. Uy, va a preguntar Benja, Ojo. ¿Tu trabajo utilizas inteligencia artificial? ¿En Sí. tu sector de trabajo? ¿De qué forma lo utilizas y para qué se utiliza? Bien, esa es una muy buena pregunta, Benja, y es una de las cosas que yo mencionaba que hace un año jamás hubiese creído que eran capaces. Me tomé un poquito lo que me salió de todo. Hace un año las tecnologías que usamos hoy en día de inteligencia artificial no existían, literalmente no existían. Y nosotros utilizamos particularmente en Mercado Libre lo que se llaman agentes del código, que son como asistentes que te ayudan a vos a realizar el trabajo manual que es el escribir código. Eso es una parte muy importante de nuestro laburo, porque literalmente sería como, si lo trasladamos por ejemplo a carpintería, sería agarrar el martillo, los clavos, los pedazos de madera y armar una mesa, ¿no? El hacer todo ese laburo manual es parte del laburo del carpintero. Pero el carpintero sabe cómo hacer las cosas, cómo resolver ese problema que es armar una mesa, armar un mueble. Bueno, en nuestro caso, ese es nuestro trabajo real también, el saber cómo resolver un problema. A nosotros nos llega un requerimiento de una aplicación nueva que dice, bueno, necesito esto. Nuestro trabajo como ingenieros de software es agarrar ese problema, dividirlo en problemas más pequeños, seguir atacando cada uno de esos problemas y viendo cómo resolverlo. Programar no es 100% nuestro trabajo, sino que la programación es la herramienta que nosotros utilizamos para resolver ese problema. Entonces, la inteligencia artificial hoy en día nos ayuda a escribir parte de ese código. De hecho, ayer justamente estuvimos en las oficinas de Mercado Libre en Santa Fe y durante una reunión en la cual yo no tenía que estar demasiado presente, sino que simplemente tenía que estar ahí callado con la cámara prendida, como no podía programar, empecé a desarrollar parte de una aplicación usando la inteligencia artificial. Entonces le digo a la inteligencia artificial, necesito hacer tal cosa de tal manera, teniendo en cuenta esto y con estos criterios, y en una reunión de media hora avancé con un laburo que me hubiese llevado capaz 4 horas programándolo por mi cuenta, porque nos ayuda a resolver esa parte manualmente. El problema lo sigo resolviendo yo y eso es la gracia de utilizar la inteligencia artificial en nuestro laburo. Van a escuchar un montón de veces que surge la incógnita hoy en día de, bueno, ¿qué pasa si algún día nos reemplaza en nuestro laburo la inteligencia artificial? Hoy en día, por lo menos les aseguro que no es así, yo considero por lo menos de que durante un buen tiempo va a seguir siendo de esa manera, porque lo que hace la inteligencia artificial hoy en día es hacer el laburo manual, que es escribir teclas, literalmente. El problema, o sea, el laburo de resolver el problema lo seguimos haciendo nosotros. Otra pregunta más. Sí. The Last of Us, ¿lo vas a seguir?
Assassin's Creed. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, gente, muchas gracias. Adiós. Gracias, Facu.